Hoy está con nosotros la distinguida psicoterapeuta y artista plástica Cristina Portocarrero. Ya la hemos entrevistado anteriormente y es realmente una complacencia tenerla una vez más en este programa. Vamos a hablar en general de la pareja y de los emparejamientos heterosexuales. Yo recuerdo que Erich Fromm, hace 60 años, en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, decía que el verdadero problema de la salud mental no es por qué algunas personas se enloquecen o se neurotizan. Ese no es el problema. El problema, decía Fromm, es por qué la mayor parte de las personas no enloquecen ni se neurotizan. Ahora yo me pregunto si a estas alturas, después de 60 años, se podría decir lo mismo. Me parece que no se puede decir ahora. Porque, bueno, hay una serie de razones, ¿no? Pero hace 60 años la vida familiar, la relación de pareja, ¿no? La familia nuclear, etcétera, todo eso era más funcional, ¿no? La mujer no había accedido todavía a otros niveles, digamos, de expresión y de comienzos de emancipación. Y entonces era otro ambiente definitivamente, ¿no? Pero han transcurrido pues 60 años y ahora la gente está, por decirlo menos, más alterada, ¿no? Esto no quiere decir que la gente esté loca, pero sí quiere decir que está más alterada, o sea, es más disfuncional que hace 60 años, ¿no? Además porque ahora ya no funciona, por ejemplo, lo que antes funcionaba, por lo menos en cierta medida, ¿no? Adler hablaba de que en las parejas hay momentos en que para zanjar el asunto y para quedar en paz se llegaba a lo que él llamaba el arreglito, ¿no? El arreglito duraba un tiempo, sí, ¿no? Claro, sí, y entonces podían seguir adelante, ¿no? Así es. Ahora, eso ya tampoco funciona, parece, ¿no? Entonces, yo conexiono esto, no sé cuál será tu punto de vista, con un hecho que me parece fundamental. Hace 60 años, hablando en general, había más sanidad mental. Y la sanidad para cualquier cosa es básica, pues, ¿no? Entonces, ahora han pasado muchísimas cosas y entonces ahora hay menos sanidad. Yo no lo digo, hace 2 años la Organización Mundial de la Salud declaró que ha habido un aumento de todas las enfermedades, tanto las mentales cuanto las orgánicas, ¿no? Entonces el asunto pues es diferente y es más preocupante. Quisiera algunos comentarios al respecto. Sí, bueno, lo interesante es que yo creo que es cierto, la vida moderna con una serie de presiones afecta más al hombre, que necesita más territorio, necesita más comunicación, ¿no? Y entre comillas avanzamos, pero con sistemas tecnológicos tan modernos que parece algo pues paradójico que avanzando por ese lado la gente necesite comunicación muy personalizada, especial para su salud mental, por ejemplo. Pero antes se concebía más, porque la psicología es muy joven, tú sabes, se entendía más como locura aquellos comportamientos pues muy drásticos, muy llamativos, ¿no? Como salir calato por la calle, eso eran los locos. Pero el avance de la psicología y también la desmistificación de la locura, de esos conceptos tan cargados pues de vergüenza y de qué sé yo, acuérdate que nuestros pobres enfermos mentales han estado en mazmorras y amarrados a la cama. Sí, y han necesitado una liberación terrible para poder tener un trato humano siquiera, menos ahora clínico, olvídate. Entonces, creo que ese concepto tan radical de ser sano y estar loco como dos cosas muy diferentes, antagónicas, eso ha cambiado o debe cambiar y está cambiando por suerte, y todos los que trabajan en clínica y ven pacientes seguro que estarían de acuerdo conmigo. No hay ese corte drástico. Ya Freud también lo había planteado, que no hay un corte drástico entre la salud mental y la enfermedad mental. Yo creo que muchísimos tenemos hablar, grados pero podríamos hablar, digamos, de disfunciones. Sí, pero podríamos hablar de las consecuencias. O sea, en la relación de pareja, pues ninguna relación de pareja es gratuita. Todas las relaciones cuestan. Bueno,
Pero hay unas relaciones que tienen sobrefacturación. Entonces, si uno hace una mercadotecnia del afecto, hay relaciones que cuestan demasiado y que no vale la pena pagar, porque no valen lo que cuestan. Entonces, por esos resultados, tú puedes decir que hay una alteración, pues evidentemente. Entonces, ahora, si a ti te gusta la alteración, vas a seguir y puedes estar así 30 años. No, Pero claro. a eso me refiero. Sí, no, es que esa alteración que tienen las parejas hoy día son más visibles porque estamos atendiendo ahora las relaciones de las parejas, que antes era algo muy íntimo, muy privado, y así se mataran dentro de su casa nadie se enteraba. Pero hoy día cada vez es más visible la violencia hacia la mujer o entre las parejas, porque no solamente viene del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer a este, ¿no? De manera que yo creo que en la medida que la socialización de las personas se ve más afectada, cuando niños me refiero, ¿no? En una sociedad moderna, entonces los niños van careciendo de aquellos espacios necesarios para el apego, por ejemplo. El apego, si la mujer trabaja, el hombre por supuesto también y todo, ese niño está muchas veces con una empleada o sin ella, o si no, tiene parejas también que brillan por su ausencia. Ahora, hay por ejemplo casos, y además de personas ilustres como Simone de Beauvoir, que dice, si no me equivoco, en memoria de una joven formal, ¿no? Que si le preguntan qué clase de infancia tuvo, ella no vacila en decir feliz. Entonces, dice, hay que también tener cuidado cuando dice, bueno, has tenido una infancia pues con una madre pegadora, con un padre alcohólico, y lógicamente tenía que salir lo que ha salido. Pero también al revés, o sea, puedes haber tenido una infancia con la mía, ¿no? Y sin embargo sale una persona cuestionadora, contestataria, etcétera, ¿no? Entonces tampoco es una regla. Bueno, son por los sistemas también de contacto y de vínculo del niño con la madre o el padre. O sea, el hecho formal aparente de que el niño esté con la madre y el padre no dice nada. Claro. Hay que ver la calidad de contacto que tienen estos niños con estos padres. El mismo Bowley dice en su biografía que tuvo una madre sumamente lejana y ausente y que eran muchos hermanos y los mandaban a un sitio a otro, y como vino la guerra también lo internaron en un sitio. Y Bowley fue precisamente quien hizo apego con una nurse, ¿no? Con una de estas cuidadoras, y de ahí él sufrió un impacto muy grande, y entonces tenemos pues la teoría de Bowley sobre el apego, con las bases genéticas, fisiológicas, que hablan de una necesidad, ¿no? Vital, así como comer, que es el contacto de la madre, el vínculo, ¿no? Este apego que tiene que desarrollar el niño desde los 6 meses hasta los 3 años. Ahora, yo he visto en muchos casos, y tengo al respecto un ensayo titulado Matrifobia, de casos de ilustres escritores, pensadores, intelectuales, artistas, ¿no? Que han tenido una relación pésima con sus madres. Pero esto no se ha traducido, digamos, en una vida, digamos, estéril, ni infecunda, ni en una neurosis destructiva, ¿no? Porque han seguido siendo... Pues voy a mencionar un caso, ¿no? Que bueno, incluso pues, siempre se menciona este caso, pero hay otros más. Bueno, Rilke. Rilke tenía una relación fatal con la madre, ¿no? Imagínate, tú lees las cartas a un joven poeta, no te puedes imaginar que ese señor que escribió eso no haya tenido esa relación cuando él está con luego Andrea Salomé en una reunión en París, le presenta a su madre, que Lowe, que más adelante tú sabes que fue psicoanalista, no la conocía, entonces la trató y todo. Y entonces al día siguiente se reúne Rilke con su amiga y le dice, ¿y qué te pareció mi madre? Bueno, es una buena señora, tranquila, como muchas madres, incluso en muchos aspectos me recuerda a la mía y todo. Pero no, te pareció terrible. Pero esa mujer, ¿cómo? Él se sorprendía de que no se hubiese asustado. Entonces uno se pone a pensar y dice, y eso en una persona tan fina, ¿no? Y tan selecta como Rilke. Entonces, por eso digo, en muchos casos de evidente alteración,
¿En qué medida eso más adelante ha repercutido y ha esterilizado afanes literarios o culturales, etcétera? No, yo creo que por ahí no va. O sea, que incluso el ¿Sabe quién tuvo, perdón, antes de que sí. me olvide, una relación también muy mala? Y él lo dice en su autobiografía, el ilustre historiador Luis Eduardo Valcárcel. Ahí está perfectamente analizado el asunto, dicho por él, ¿no? Ahí está. O el psiquiatra que está, creo que ya pronto a cumplir 90 años, ya lo cumplió, Mariano Querol. Mariano Querol también ha tenido una relación, ¿no? Bueno, entonces yo me pongo a pensar, pues, con estos casos. Schopenhauer tuvo una pésima relación con su madre. Bueno, y en fin, ¿no? Hay una serie de casos. Sí, efectivamente, pero creo que por el lado de los talentos y de las producciones así artísticas, hace una relación paradójica. Ajá. O sea, el niño que ha sufrido soledad y que tiene esos espacios con angustia y que evoca inconscientemente esos espacios de amor y de apego, se enfoca sobre una producción que de alguna manera canaliza una serie de frustraciones. Y la mayoría de estos grandes hombres que han tenido esas carencias, ¿no?, han hecho de su talento prácticamente una relación muy especial y los ha autogratificado, y ellos mismos han tenido que aprobarse a través de esa producción y esas obras. De modo que por ahí creo que, menos mal, que da una relación paradójica, ¿no? Esa soledad, esa angustia. Pero donde sí se puede medir mejor y se nota mucho es en la relación de parejas. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Seguimos dialogando con Cristina Portocarrero, el filósofo y economista del siglo XIX, inglés, John Stuart Mill, que tiene pues una famosa obra sobre la sujeción de las mujeres. Decía que podemos aseverar sin temor a equivocarnos que el conocimiento que los hombres tienen de las mujeres es terriblemente imperfecto y superficial. Y daba una serie de otras razones y consideraciones muy pertinentes. Pero acá viene algo que es bien interesante, ¿no? Y esto es cierto, que tienen pues un desconocimiento abismal. Pero siempre se ha dicho que ese desconocimiento es de los hombres y nunca al revés. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se ha dicho y no se ha hablado jamás del desconocimiento que puede ser grande o pequeño, pero del desconocimiento que tienen las mujeres de los hombres? Siempre es al revés. Que yo sepa, yo no conozco ningún caso de intelectuales, de pensadores que hayan dicho al revés, ¿no? Ahora, ahí me parece, para explicar esto, varias razones, pero antes de exponer lo que yo considero que tal vez sea la explicación, quizás saber si tú te pusiste a pensar, ¿no? ¿Por qué solamente se atribuye el desconocimiento a los varones? No, bueno, porque yo creo que siempre la mujer aún, y mucho más en la época de Stuart Mill, la mujer está siendo vista como un elemento siempre inferior al cual hay que estudiar y comprender, como se estudia pues una criatura que sirve, ¿no?, que es pasiva, y se estudia como un objeto que hay que comprender, ¿no?, porque es ella la que es o enigmática, ¿no?, o es ella la que sufre por amor, pero nunca se ocupan de que los hombres sufran por amor o no, porque además eso no se publica ni se divulga, ¿no es cierto? Pero lo de la mujer sí. Todo está dirigido para que ella esté al servicio de lo que el hombre necesita. Entonces es un objeto pasivo. No es pues ni siquiera sujeto de ley, sino es objeto de protección. A ver, yo tengo una explicación, no sé si tú la compartes, ¿no? Tal vez la razón sea que la mano que mece la cuna de la humanidad es mano de mujer, ¿no? Y por eso muchas mujeres que se relacionan estrechamente con varones, en algún momento siempre le dicen lo mismo. Y esta es una frase es un cliché.
Sí. Te conozco como si estuviera parido. Sí. Entonces hay aquí una relación, ¿no? Muy radical, muy estrecha, y el hombre no puede decir nada equivalente, ¿no? Entonces tú no ves quizá que por ahí se podría... No, bueno, como decir, como un decir sí, pero no tiene nada de real. Eso de decir que te conozco porque te he parido no tiene nada que ver. O sea, te puedo haber parido 9 hijos y finalmente cuando son grandes los 9 son diferentes. ¿Qué cosa puedo conocer? Ninguna madre podría decir, mi hijo va a ser así o asá. Cuando son niños tienen una forma de ser que uno puede conocer, pero de ahí que tú vayas a haber medido su inteligencia, su soledad, sus angustias, si tuviste un buen vínculo con él o no, en fin, qué perfil de personalidad tiene esa persona porque lo he parido, no voy a saber. Ahora, otra posible explicación sería que las mujeres practican mejor el enmascaramiento. Máscara en persona, ¿no? Perdón, en latín es persona. Ajá. Entonces todos, en mayor o menor medida, actuamos enmascarados, ¿no? Y es mejor que actuemos así, ¿no? Porque si actuáramos realmente como somos, sería una desgracia, ¿no? Porque Sí, muy claro. poca gente es realmente interesante sin máscara. Bueno, entonces las mujeres a mí me parece que se enmascaran mejor. El hombre es un poco más burdo, digamos, en el enmascaramiento, o sea, en la posibilidad o en el talento del engaño bien hecho, ¿no? ¿Tú crees que por ahí podría haber alguna posible explicación? No, yo creo que es que más, en todo caso, pesa el hecho que las mujeres, las madres, se ocupan de atender necesidades muy primarias, muy domésticas, muy claras de satisfacer también, Ajá. ¿no? Entonces eso le da una cierta superioridad porque de alguna manera está manejando la vida en el sentido más primario de todo. ¿Qué quieres comer? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a dormir? ¿Te cambio de ropa? ¿Duermes? ¿Cuido tu sueño? Etcétera. O sea, es un ser que cuida la vida para que llegue a un punto en que no sea tan frágil. Ahora, fíjate, algo también que es bien interesante. Si uno se remonta al Paleolítico Superior, o sea, no me voy a remontar 45.000 años, pero digamos 20.000, Cueva de Altamira, sí. Cueva de Lascaux. Claro. ¿No? Eso que acabas de decir también viene de ahí, pero todo lo otro que se llama cultura ya no viene de ahí, o sea, es mucho más reciente. Entonces acá tiene un carácter más antiguo, un carácter arcaico, la mujer, y no el varón. O sea, la mujer que ha cumplido esta tarea de cuidar la cría, de protegerla, de alimentarla y de irla pues educando, ¿no? Está haciendo lo mismo hace 20.000 años. Ah, claro, porque de alguna manera creo yo que todos los avances de la cultura se basan pues en una materia prima de lo primario. O sea, no avanzamos culturalmente sin base, sino en base a todos aquellos necesidades muy primarias y que no cambian en el hombre, pase lo que pase. Se modifican, en fin, ¿no? Se subliman un poco, se humanizan. Y nosotros estamos siempre dando vuelta atrás y creo que cuando nosotros hablamos que cada vez las personas se enferman mentalmente o tienen disfunciones psicológicas, etcétera, es porque regresionan de alguna manera por la presión que tienen en la vida moderna, ¿no? Ahora yo, todas las veces que he dialogado o he pensado sobre la problemática femenina y en general la problemática del hombre moderno, ¿no? Hago un distinto que me parece capital. No es lo mismo hablar de estas cosas y de otras cosas similares antes del advenimiento de la década de 1970. ¿Por qué digo esto? Porque a mediados del siglo XX teníamos una gran amenaza que ya fue anunciada y ya mereció severos advertimientos, ¿no?, de la UNESCO y de ilustres personajes como Julian Huxley. Y es el problema que se venía de la superpoblación.
a mediados del siglo XX. Pero los otros no habían asomado como asomaron a partir de 1970. Entonces, a partir de 1970 ya tuvimos que enfrentar una serie de otras amenazas reales que nunca habíamos tenido. Nunca, en esa medida, nunca. Nunca habíamos tenido en esa medida narcotráfico y drogadicción. No habíamos tenido violencia, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global, bueno, ¿no? Aumento general de todas las enfermedades. Eso no había ocurrido antes de los años 70. Entonces, a partir de los años 70, no solamente se produce el inicio de estas plagas, sino que 10 años después, poco más o menos, ¿no? Llega pues la llamada posmodernidad, ¿no? Entonces, también los vínculos se aflojan, el individualismo se modifica y se yergue, en fin, hay una serie de aspectos característicos. Y entonces estamos frente ya a otro tipo, me estoy hablando, digamos, de una estandarización, no estoy hablando de personas individuales, ¿no? Entonces ya tenemos otro tipo de varón y a otro tipo de mujer, ¿no? O sea que está mucho más pendiente de la multiplicación de estímulos y está mucho más proyectada hacia afuera. Entonces, antes de ese advenimiento, ¿no? Todavía había la posibilidad de refugiarse en uno mismo, de reflexionar, ¿no? De meditar, etc. Pero si usted multiplica los estímulos y si usted multiplica las prótesis, o sea, todo aquello que sea adición, entonces en esa medida, primero que creas una dependencia fatal y a la cual ya después no puedes renunciar. Yo nunca he visto una humanidad más protética que la actual. Tú quítale a cualquier ciudadano ahora toda la prótesis que tiene y lo dejas absolutamente desnudo y no sabría qué hacer, ¿no? Exacto, entonces, y bueno, sí. Pero hace 50 años estaba sin tanta prótesis, ¿no es cierto? Que le hacía bien. Claro, la prótesis que siempre ha tenido el ser humano y que a mí me parece que es la más peligrosa y que, es decir, desde que se bajó de los árboles y comenzó a caminar y a deambular por la sabana africana, ¿no? No bien, pues, se hirió, entonces, cuando un peligro venía o atisbaba, entonces agarró pues alguna piedra. ¿Por qué? Porque tenía libre las extremidades superiores. Esa fue la primera arma, ¿no? Y luego más adelante ya vinieron pues las armas de fuego y todo. Pero luego, que es tremenda esa arma, ¿no? Han venido, imagínate, toda una serie de adiciones, ¿no? Que lo hacen dependiente. Entonces, es otro tipo de humanidad. O sea, ya no es humanidad, digamos, natural. Bueno, nunca ha sido natural del todo, pero ya ahora ya es cada vez pues, más artificial, ¿no? Sí, yo creo que, como tú dices, el hombre cazador que encuentra la piedra, que empieza a utilizar estos instrumentos, ¿no es cierto? Pero antes de eso creo que está este hombre Faber, que es el que se va perdiendo. Ese hombre Faber y ese hombre Sapiens no pueden separarse. O sea, si el hombre deja de sentir necesidad de hacer cosas y, sea de paso, de descubrir cosas, como ha tenido bastante tiempo que descubría y hacía cosas, y en esas épocas se mantenía mejor la salud mental. Y en la medida que tienes todas estas prótesis que tú mencionas y todas esas adicciones que finalmente son de alguna manera producto también de ese estado de falta de motivación para dirigir la vida hacia dónde. O sea, una especie de desorientación porque no hay un homo faber que piense que va a producir algo que lo va a gratificar y él va a seguir moviendo y operando, sino ahí estaría un poco la teoría pues comunista que estaría feliz Marx, ¿no? De decir, pues sí, como trabaja para otro, como ya no siente que su trabajo, ¿no? Viene de él, ni sabe a dónde va, etcétera, entonces tiene una alienación de lo que produce, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, pues hay una razón ahí, ese de perder esa capacidad de homo faber. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. Estamos dialogando con Cristina Portocarrero. Hace ya muchos años me satisfizo grandemente enterarme de
una exposición de los etólogos respecto al amor y a la agresión. Y particularmente lo que dice Lorenz acerca de este asunto, ¿no? Lorenz dice que el amor, o para hablar en términos etológicos, ¿no?, lo que ellos llaman el vínculo intraespecífico, o sea, el vínculo entre los miembros de una misma especie, es un vínculo de ayuda, de protección, de cuidado. Entonces nosotros de una manera general podemos hablar porque es un vínculo de amor, ¿no? Bueno, pero dice Lorenz que este vínculo, ¿no?, es hijo de la agresión, porque él ha comprobado en sus estudios, también lo han comprobado otros especialistas, que hay especies donde solamente hay agresión. Por ejemplo, la especie de los reptiles, que es muy arcaica, solamente conoce la agresión. Pero en las especies filogenéticamente más recientes, como son los peces óseos, las aves y los mamíferos, entonces ya hay un vínculo que está dado por la presencia de cría y un macho que protege y cuida y una hembra que nutre y que educa, ¿no? Entonces este cuadro no existe antes, este es un cuadro, digamos, mucho más reciente, ¿no? Pero ahí no existe solamente la agresión, sino el amor. Entonces lo que ellos quieren decir, y quiero por eso plantearte el asunto, es que no existe el amor sin agresión, pero sí puede existir la agresión sin amor. Pero por eso dice Lorenz, el amor es hijo de la agresión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla, ¿no?, de que comete agresiones, que hay esto y lo otro. Porque es casi inevitable, porque forma parte del tipo de vínculo que se establece, ¿no? Entonces, suponer de que va a haber una relación solamente amorosa es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación donde haya este otro elemento agresivo. Bueno, la cosa creo que viene un poco por el lado de las especies sociales, ¿no es cierto? Cuando se crea el vínculo del apego, generalmente está este tema relacionado con la socialización de la especie. Ahora bien, los lobos, por ejemplo, que conforman familias, son eminentemente sociales y son fieles, hacen unas parejas así para toda la vida, pero para mantener esa organización de fidelidad y de las familias y que se organizan de una manera muy estricta para mantener la protección de la prole, se usa la agresión como la forma más inmediata y rápida de controlar las situaciones y de solucionar los problemas. No solo en las especies como los lobos, sino que en el caso también del hombre, usa la agresión, que es algo natural, o sea, es algo que les propio a las especies en su desarrollo, y mucho más a las que son sociales, para proteger aquello del vínculo y de la organización, claro, de la prole y la familia. De manera que en el ser humano también está la agresión, que claro, la cultura la educa, la reprime, ¿no? Pero es parte de la vida y de la organización de los seres sociales que tienen que aprender a manejar. ¿Por qué el hombre violento, ¿no?, intenta solucionar de una manera económica, rápida, un problema con la agresión? Porque es un recurso absolutamente primario y, a mi entender, si está en un estado psicopatológico, en una disfunción neurótica o lo que fuera, pues usa la agresión como el método que le queda a la mano, el método primario más a la mano y económico, que tranza los problemas. Y claro, aplicado, por supuesto, a la mujer. Claro, pero mi planteamiento iba a la indicación del hecho de que si evolutivamente la agresión es anterior, entonces lo que de una manera general podemos llamar el odio, la aversión, la antipatía, el rechazo, es también anterior a lo que se suele contraponer, ¿no es cierto?, al vínculo amistoso, al vínculo amoroso y a todo lo demás, ¿no? Entonces, yo a lo que me refiero es
que aquello que juzgamos así sumariamente como lo negativo es anterior. Por cierto, claro. Por cierto, está bien esto. Yo lo veo a través de las especies porque tú mencionaste que animales anteriores a los mamíferos solo manejaban la agresión, así es. ¿no es cierto? Y no va a desaparecer. Toda la evolución se maneja con puentes, avances y puentes, ¿no? Por eso es que no se puede tampoco aceptar que nosotros, entre una especie y otro, somos radicalmente diferentes porque los puentes, ¿dónde están? De la evolución, ¿no es cierto? Entonces la agresión no va a desaparecer, tiene un puente para las etapas de animales, mamíferos y eminentemente sociales. Y es parte de la organización, de la forma de manejarse, y por último, algo necesario también, porque nutre una serie de otros impulsos, ¿no? No solamente el de poner orden o el de forma negativa tampoco. Ahora, otra consideración que viene a cuento es que como fenómeno que no nos viene desde la más remota antigüedad, sino creo que es mucho más reciente, hay un encomio, hay un engrandecimiento, hay una demasía del amor. A mí me parece que siempre este es un elemento de compensación, porque cuando algo nos falta mucho, entonces abusimos aquello que no tenemos para ver si con eso no nivelamos la balanza. Y justamente lo que no se tiene así a raudales, ¿no? Es lo que tanto se preconiza y se publicita, ¿no? Pero esto no es antiguo. Entonces, ¿por qué este realce desmesurado del amor como la solución de todo? Hay una sentencia latina, que es de Virgilio, que dice, amor vincit omnia, el amor lo vence todo, que es además la que fue divisa de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces el amor supera todas las dificultades, vence todos los obstáculos, ¿no? Se impone siempre. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto. Pero, de hecho, es una de las metas que se traza la gente, digamos, término medio, porque considera pues que eso es lo bueno, ¿no? Y creo que descuida la consideración de lo que a su vez considera como lo malo, ¿no? ¿Tú no crees que esta dicotomía, que esta separación también ha causado bastantes problemas? Sí, yo creo que es atávico, es muy propio del apego infantil el querer fusionarse con su madre. De modo que yo creo que eso se carga como una seña animal que en la cultura está siendo interpretada como el ideal del bienestar y de la seguridad. Y tiene una raíz absolutamente animal y natural. Pero lo que se reviste es de una serie de cosas que generalizan ya como si fuera que todos pueden amar o que todos son capaces de amar. Fíjate, Emil Ludwig, que era un biógrafo muy culto y perspicaz, en su libro de ensayos decía, tiene un libro sobre el amor y la felicidad, decía, el hombre, término medio, cuando ve a una mujer, lo primero que le mira son la cara, es lo primero que le mira. Pero inmediatamente después le mira los pechos, ¿no? Eso en mi experiencia, decía, es algo que siempre, ¿no? Y eso él lo atribuía ya no a una cuestión de carácter cultural, sino a una cuestión relacionada con la lactancia y con todo lo demás, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Que normalmente el hombre lo primero que mira es el rostro de la mujer y luego inmediatamente se fija en los pechos, y por eso las mujeres siempre están tan pendientes de aumentarse los pechos, ¿no? Porque saben que es eso lo que va a atraer. Sí, bueno, pero en esa medida también infantiliza al varón, porque entonces el varón se fija en los pechos, digamos, y es el retorno a la madre. Porque en la intimidad, digamos, de una pareja, el hombre siempre le dice mamacita, ¿no? O sea que tiene sí, muy... Sí, claro, sí. Hay siempre una vuelta y una vuelta. Y no tiene nada de malo, me parece muy bien, porque imagínate tú cuando recién como
Elaine Morgan menciona en su libro, ¿no? Dice, cuando empezó la relación sexual frontal, ¿no? Vemos al hombre, pues, primitivo volteando a una mujer patas arriba, y la mujer aterrada porque no sabe qué le va a pasar, pero él entonces le hace le hace mimos de madre, ¿no? Y con eso la tranquiliza, y los mimos de madre, las cosas aprendidas en el apego, van a derivar a ser también manifestaciones sexualizadas. Oye, pero la imagen incestuosa está muy presente, ¿no? Porque imagínate tú la cantidad de mujeres que a su pareja le dicen papi. Exacto, Claro. para los dos pesa. Para los dos. Para los dos. Entonces, ahí es donde yo te comentaba antes que según el apego, ¿no? Que tú hayas conseguido seguro, inseguro, evitativo, lo que sea, vas a tener una relación con tu pareja con ciertas características, ¿no es cierto? O sea, que si tienes un mal apego, vas a hacer de tu marido tu padre, tu madre, todo. Y entonces cuando te pones los cuernos, se te cae el mundo, te quieres morir, porque no es el que pierdes tu marido, sino estás perdiendo a tu madre, a tu padre, y todo se te viene abajo, ya no quieres vivir. Yo recuerdo que la escritora chilena, creo que es Marcela Serrano, en una conversación con Sara Beatriz Guardia, le decía, y acá en Chile se estira también mucho el matrimonio donde el marido termina siendo el hijo. Luego que tenemos una carga más, tenemos a un hijo ahí. Claro. Sí. Bien, vamos a hacer acá el último corte y ya retornaremos. Bien, esta es la recta final de un interesante diálogo, como siempre, con Cristina Portocarrero. Hay una serie de temas que se me vienen a las mientes. Eso de que se me vienen a las mientes lo puse en uno de mis libros, y la persona que corregía me dijo, oiga, ¿qué significa? Este es un error, me decía, ¿no? Y no sabía eso de ¿Con quién estaba? Sí, no sabía. No, pero realmente no conocía eso de que venírsele a uno a las mientes, ¿no? Ajá. O sea, considerar, reparar en Sí. el hecho, etcétera, ¿no? Quería someter a tu consideración un hecho que no creo que tenga una sola explicación, tal vez más de una, pero es un hecho de suyo elocuente, ¿no? El aumento no solo de los feminicidios, sino de los matricidios. Yo recuerdo que hace 30 o 40 años, yo no recuerdo pues un matricidio que haya sido publicitado, ¿no? Pero ahora sí hay matricidios, y muchos de los que se ocultan también, ¿ah? Ojo. Y luego, pues, mujeres que, ¿no? Son víctimas también del marido, del amante, o en fin. Esto no ocurría antes. No creo que tenga una sola explicación, pero ¿cuál sería tu explicación? Bueno, eso viene a ser un poco lo que tú comentabas al principio, que en la medida que la sociedad se está psicopatizando, o sea, si un individuo tiene problemas funcionales, psicológicos, y tiene una sociedad que lo amenaza, que lo presiona, que a la cual no se adapta de una manera productiva, etcétera, entonces esta persona se convierte ya no en un psicópata individual con problemas, digamos, propios dentro de su ambiente familiar, sino ya empieza a tener rasgos antisociales. Entonces, la psicopatología, cuando es individual y se empieza a extender a lo social, pierde con mayor claridad los frenos y los controles a las normas. Entonces, y dentro de esta ideología feminista, que se trata de divulgar los derechos de la mujer, etcétera, también el hombre toma una actitud reactiva. No podemos pensar que todo lo que se está buscando por la mujer, etcétera, pasa desapercibido por los varones. Se siente amenazado, etcétera. Es muy cómodo para los hombres, y lo ha sido siempre, el tener en la mujer una figura entre madre, amante, estropajo y de todo. Oye, pero a propósito de esto que mencionas, parece que el asunto tiene también, no es que parece, sino que hay una dúplica, ¿no? Pero en otras especies muy alejadas de la nuestra, ¿no? Tú recordarás que Lawrence nos ha referido
¿no? Lo que ocurre entre los peces cíclidos, ¿no? Entre los peces cíclidos, cuando el macho va a aparearse, lo puede hacer cuando está frente a una hembra sumisa y que al verlo se atemoriza. Entonces, al ver a una hembra así, el macho se aparea. Pero si el macho enfrenta a una hembra que ya no es sumisa, sino que más bien es medio respondona, y además si es un poco más grande que él, entonces sencillamente se retira, ¿no? Y no es posible el apareamiento, ¿no? Aquí uno de los encargados, una persona muy culta de San Marcos, del Departamento de Acuicultura, me contaba de que es así, dramático, digamos, incluso pierde la coloración el macho ante una hembra robusta, ¿no? Y por supuesto ni remotamente se va a parar con esa hembra. Entonces se busca hembras, digamos, más bien pequeñas, asustadizas, sumisas, que están frente pues al, uy, ¿no? Un monstruo. Bueno, entonces es el efecto cíclido. Cuando el macho de la especie, de la nuestra, ¿no? Ve pues a una mujer que vela por sus propios intereses, que es del movimiento feminista, que despotrica contra el machismo y habla mal pues de la familia patriarcal, etcétera, media vuelta y se va. O sea que estamos repitiendo a los peces cíclidos, ¿no? ¿Ese es un comportamiento de especie o es cultural? No, indudablemente yo vería dos cosas. O sea que cada vez creo que las personas tienen mal apego, ¿no? Por la situación de la vida moderna, poca madre, poco padre o ausente, que aunque lo tengas, no está. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces el hombre se siente que con este mal apego busca un tipo de mujer, no solamente que es cómodo que sea su objeto sexual propio, posesivamente propio, etcétera, sino que también ya no quiere ser su madre, porque es una mujer ahora que por una u otra razón le dice hasta aquí, chao. No es el amor incondicional para siempre, sino si no me gustas, si no satisfaces lo que requiere este equipo de trabajo para este grupo familiar, te vas. O otra razón, que generalmente tiene que ver con la amenaza sexual. O sea, una persona mata a alguien porque lo deja, porque esa persona al dejarlo está amenazando ese atávico amor de madre que es el que le ha faltado por el mal apego. O sea, tú no lo ves por el lado de la propiedad. O sea, esto de acá y el propietario soy yo. No, también, pero el hecho que se sienta que tengo que matarla porque no me puede hacer esto, o es ella o yo, es como si los dos estamos con armas. Ella me apunta dejándome, entonces yo la tengo que matar porque si no yo va a morir. La castigo por lo que me va a hacer. Pero ahí también hay un error de base, ¿no? Porque si uno es, claro, desgraciadamente uno normalmente no es objetivo, pero si uno es objetivo, no hay nadie pues irreemplazable, ¿no? Entonces a mí me parece, claro, entonces a mí me parece una estupidez, ¿no? Sí, completa, ¿no? No, claro, porque tú estás sobreponiendo o no la razón, el análisis, una serie de cosas, pero un hombre que está agitado por la pasión, que lo han dejado, lo han abandonado, o sea, no es su madre, no es su cosa, ¿no? ¿Quién es ella? La mato. Si no, no vivo, la mato. Y tan es así que cuando los llevan a la cárcel, no están arrepentidos, se ríen, así comentan las autoridades. Claro, pero tampoco eso no es una solución, ¿no? Porque, no, bueno, pero nos permite analizar. Esa es una exterminación, pero eso no... no, para nada. Por eso claro, es el uso de la agresión, ¿no? Como instrumento de fácil solución de este problema mío, el que me dejas, el que... ¿Entiendes? Es un problema estrictamente psicológico, pero social en el sentido que tenemos que saber de dónde vienen estas cosas. Que sí, la mujer está amenazando con su autonomía esa antigua posición privilegiada que tenía el varón. Y eso también pues define su sexualidad.
si pierde poder. Otro punto que quería rápidamente someter a tu consideración. Desde la época, ya hace muchos años, que Vladimir Nabokov, el famoso escritor de origen ruso, que después terminó siendo norteamericano, publicó pues su famosa novela Lolita, ¿no? Bueno, entonces Nabokov ha descrito, digamos, lo que es una Lolita, o sea, lo que él llamaba una ninfula, ¿no? Entonces, para comenzar, no debe tener más de 14 años y hay una serie de otras características. Y una persona que ha estudiado muy bien el punto y ha escrito coherentemente e informativamente sobre el particular es Iván Tais, el escritor nuestro, que es una persona culta, inteligente, y entonces ha subrayado el hecho bien interesante de que no hay verdaderamente una ninfula si no tiene el olor de ninfula. Porque el olor es absolutamente determinante, y si no tiene ese olor, que es algo así como el olor del durazno, del melocotón, no sé, es un olor muy especial, un olor muy especial, entonces no es ninfula, ¿no? Bien, pero íbamos al hecho del interés, ¿no? Que despiertan esto, digamos, que se ha llamado la niña mujer, ya que no es una niña, pero tampoco es una mujer propiamente dicha, ¿no? Entonces es una cosa intermedia que es parte del fenómeno del auge de las formas intersexuales entre el macho y la hembra. Hay una serie de formas intersexuales, ¿no es cierto? El travestismo, la homosexualidad, el androginismo, el bisexual, etcétera, ¿no? Y ahora estas pues, son ninfulas, ¿no? Entonces, ¿tú atribuyes esto simplemente a una movida publicitaria o al hecho de que un famoso escritor habló de Lolita y a partir de ese momento se popularizó? ¿O es que también es una apetencia normal en el varón normal? No, bueno, es una apetencia, creo yo, en el varón normal, ¿no? De encontrar, digamos, una hembra muy inaugural, ¿no? Eso, una parte. Y por otro lado, creo que el hecho de haber propagandizado tanto la cultura del poder, de la sexualidad femenina, hace también más clara la, no llamemos envidia, pero sí la competencia de la adolescente o la puber hacia la figura de la madre que tiene fuerza, poder sexual. Pero quería yo anotar el hecho de que la vida de la ninfula es muy breve. O sea, comienza a los 13 o 14 años y termina a los 16 o 17. Tampoco se prolonga, ¿no? Entonces, pero esa etapa, digamos, la procesa así, la procesa en competencia. Claro. Entonces, quiere quitarle los hombres a esas mujeres que todas ellas poderosas tienen la sexualidad poderosa. Ajá. Entonces, ellas y están en más ventaja porque hay, por supuesto, una parte muy natural del hombre que gusta de las hembras inaugurales. Ajá. Bien, el tiempo se ha vencido y agradecemos nuevamente a Cristina Portocarrero por su valiosa contribución en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.